unas diapositivas que van a ser la conclusión del tema que estamos llevando. Ok, entonces, em, a ver, ¿ya vienen a ayudarme? Ventana. Tienes que abrir el archivo. Ya. Eso. Ahora sí métete a mí. Ok, listo. Ahí ven la Mira tu diapositiva. presentación. Y ahora sí te toca explicarlo Sí, ¿Sí bien. la señor. ven? Sí, ahí se ve, sí, la creación bíblica. Ok, listo. Entonces, vamos allí. Eh, Hay diferencia entre planeta y vida en el planeta para hablar de la creación, porque es que la evolución es una teoría sobre la creación del ser humano y la creación de la vida animal y en sí la vida en la tierra, ¿no? Habla sobre la vida en la tierra, que se da por el azar, el origen de la evolución. La evolución, si supuestamente existió, tuvo que tener un inicio y ahí está la falacia en contra de Dios, ¿no? La burla o el ensañarse en contra de Dios porque tuvo que haber un inicio, pero ellos niegan que el inicio sea Dios. Entonces, debemos entender para hablar de la Biblia, entonces de la creación bíblica, para predicarle a una persona que cree en la evolución, que nos pregunte, entonces, ¿cómo? Explíqueme cómo es que llegamos nosotros aquí. Entonces, una forma es hablarle de estos temas que vamos a ver sobre la creación bíblica. Hay diferencia, primero hay que entender que hay diferencia entre planeta y vida en el planeta. Primero fue el planeta, ¿no? Este planeta Tierra, los planetas, y luego llegó la vida a esos planetas, o en este caso a este planeta. Hay una diferencia temporal entre la existencia del planeta y el surgimiento de la vida en el planeta, que esto lo habla la Biblia. Ahora, hay una otra cosa para entender sobre la creación bíblica es mirar el punto de vista bíblico, ¿sí? La visión bíblica de la creación. Digamos que la Biblia no, el objetivo de el escrito de Génesis no es dar un debate sobre la creación ni nada de eso, sino el objetivo es hablar sobre la caída del hombre, cómo inició todo y el por qué necesitábamos un Salvador. Es el objetivo bíblico, no es el objetivo, no es un libro científico como tal. Entonces hay que entender la visión bíblica, pero ahí viene a raíz de Génesis, que habla sobre la creación, viene la interpretación bíblica, que es lo que vamos a estudiar hoy. Hay varias formas de interpretar lo que habla la Biblia sobre la creación. Al hablar de interpretación se habla de formas de entender la Biblia, el Génesis, varias formas de entender o interpretar el Génesis o la creación. Y se concluye que sea cual sea la interpretación, siempre hay que las vamos a ver ahorita, cuáles son las interpretaciones sobre la creación. Hay algo común que es que hay un origen y es un creador, ¿sí? Un creador. Hay un creador. Bueno, cambio de diapositiva. ¿Ahí cambió la diapositiva? Ok, me dicen que sí por acá. Entonces, las teorías de la creación. A ver, alguien que prepare Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Ahí en la Biblia, preparen alguien que me ayude con ese versículo y vamos a hablar la primera teoría de la creación o interpretación de la creación, que es la teoría de la brecha. Leamos Génesis 1,
y Génesis 2. Génesis Génesis 1, 1. Síganme, hermano. Hágale, mi hermano Silvio. Génesis 1, pero versículo 1. 1 y 2. Listo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, gracias, hermano. Esta Amén. teoría de la brecha dice que el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre el versículo 1 y el versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo eso, sucedió algo. Hay un periodo de tiempo en el cual la tierra se desordena, hay como una destrucción, por decirlo así, de esa primera creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando llega al versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía, ahí habla, esta teoría dice que pasó un periodo de tiempo en el cual hubo una destrucción y de la tierra y que vino una reconstrucción, un ordenamiento, una reconstrucción del planeta, de la tierra, ¿sí? De toda la creación nuevamente. Los que hablan de esa teoría entonces incluyen la caída de Satanás entre el versículo 1 y 2 para explicar el desorden de la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, algunos eh, especulan, digámoslo así, que para que la tierra quedara desordenada y vacía, tuvo que haber caído Satanás y Satanás haber destruido esa primera creación. Eso es algo de lo que habla la teoría de la brecha. Pero esta teoría tiene algunas inconsistencias. Eh, por ejemplo, una de ellas sería que la muerte y la destrucción, eh, Dios la permite y sin que el hombre haya pecado, ¿no? Cuando la Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte, por el pecado entró la muerte y la destrucción en el planeta, ¿sí? La tierra gime, la tierra clama, porque la tierra quedó afectada por el pecado. Entonces, si hubiese entrado la muerte y la destrucción antes, entonces ahí hay una contradicción con lo que dice la palabra de que la muerte entra, la paga del pecado es muerte y la muerte entra con el pecado. Esa es una inconsistencia de la teoría de la brecha. El sufrimiento entra y la muerte mucho antes de Adán, cuando la palabra dice que por culpa del pecado viene maldición a la creación al ser humano como tal. Bueno, ahorita vamos al final a mirar qué teoría o qué es lo más correcto para pensar en cuanto a la creación. Vamos a ver la segunda teoría, la teoría de la evolución teísta. Esta dice que Adán y Eva evolucionaron de un ancestro común, como lo decía el señor del video anterior que vimos, y que ese ancestro común, pues es el muñeco de barro que dice Génesis, pero que Adán y Eva entonces han evolucionado, que hubo un muñequito antes de Adán y Eva, habría un muñequito, unas pruebas que Dios hizo, y de ahí fue saliendo Adán y Eva, fueron evolucionando. Esta teoría quiere congraciarse con la teoría de la evolución.
pero la evolución no es real ni se puede probar, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, un ancestro común no es real. Si la evolución no es una falsedad, un ancestro común no puede justificar la evolución. Por lo tanto, la evolución es falsa y un ancestro común, por decir un primer mico, un ensayo de Dios para hacer el hombre, no podría ser real, no podría ser verdad. Sí, o creemos en la teoría de la evolución o no creemos en la teoría de la evolución para creer que estos vienen de un ancestro común. Bien, entonces esa es otra teoría creacionista que quiere congraciarse con la evolución. Y he escuchado muchos jóvenes universitarios creer en esta teoría. Quieren unir la creación con la evolución, pero la Biblia no nos habla de evolución, no nos habla de que Dios creó al ser humano de una forma, de esta forma. Bien, la teoría del día era, ¿sí? Y aceptan, los que hablan de esta, aceptan que cuando habla y fue el día, la tarde y la noche del primer día, cuando habla de día, está hablando de una era prehistórica, una era geológica, ¿no? Entonces ellos dicen que, que sí pasaron muchos millones de años de una era a otra, pero esto, esto es especular también, em, porque hay una interpretación sobre el día. Hay dos interpretaciones sobre cuando dice el primer día, el segundo día, el tercer día. Una interpretación es que efectivamente lo toman literal, ¿sí? Y dicen, ahí dice día, día de 24 horas, y en ese día de 24 horas Dios creó lo que dice ahí y punto. Así es, así lo dice la Biblia, y en día de 24 horas Dios creó eso y así lo interpretan. Pero hay otra interpretación que dice que esa forma de hablar fue el día, hay el día, la tarde y la mañana, el primer día, y todo lo que vio Dios que era bueno. Eso se repite en varias fases de la creación. Entonces, se van a la literatura hebrea y se dan cuenta que era una forma poética de escribir, de narrar algo, un suceso, ¿sí? Era una forma poética, como por decir, el cielo alumbra tu rostro y brilla más que el sol. No, es una forma de decir que la persona está radiante, pero no es algo literal. Entonces, los biblistas se dieron cuenta que el estilo literario de lo cual hemos hablado en la hermenéutica era poético, hebreo, en la poesía hebrea, escrito de forma poética como se escribía la poesía hebrea. Por lo tanto, no lo pueden tomar de forma literal. Y pues si me preguntan, pastor, ¿y usted qué piensa? Yo me inclino por esta segunda interpretación de los biblistas. Y porque también, si el Señor crea los cielos y la tierra, no hay días de 24 horas, porque un día se da por la rotación de la tierra con el sol. Entonces, Dios no puede crear el sol en un día, porque es el mismo sol que nos da las horas, las 24 horas. Y si el sol no existe todavía, porque el primer día Dios crea las lumbreras, separa la luz de las tinieblas el primer día.
Y si no tenemos sol, ¿cómo vamos a definir cuánto dura ese día? Porque el sol que alumbra la tierra es el que define la duración de un día. Por lo tanto, ese primer día no puede ser de 24 horas porque ni hasta ahora Dios está formando, separando la luz de las tinieblas. Hasta ahora Dios está formando y poniendo en orden el sol y los planetas. No puede haber un día de 24 horas como lo entendemos nosotros. Entonces, esa teoría del día era podría ser real, pero no con las medidas que dan los científicos de millones de años. ¿Cuánto tiempo duró? No lo sabemos. La Biblia no nos da detalles, no nos daría detalles. ¿Cuánto tiempo duró la creación del universo? No lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Entonces las eras hablan de la edad de la Tierra, pero ya hemos visto que el hombre por el carbono 14 no puede calcular exactamente la edad de las piedras, de las rocas, ni de la Tierra, ni de las eras geológicas, que ya lo hemos visto. Entonces no sabemos, el día no es día de 24 horas y el día es un periodos de tiempo en los cuales Dios iba haciendo su creación. Pudo haberlo hecho de un momento a otro, en menos de un segundo. Para Dios tampoco es imposible, pero no sabemos, no lo sabemos. Bien, la siguiente teoría. Al final, si hay preguntas, escriban las preguntas y las vamos a responder. La teoría de creación progresiva, miles o millones de años. Esta es parecida a la teoría del día era, ¿no? De la creación progresiva, miles o millones de años. Y la respuesta es lo que decíamos anteriormente, no, nadie puede saber si fueron miles de años, si fueron millones de años, si fueron minutos, si fueron horas nada más para que Dios creara todo, puesto que no estábamos, no existíamos todavía. ¿Cómo vamos a comprobarlo y a saberlo? Entonces, afirmar que sí, que son millones de años o que sí, que son miles de años, es algo muy osado. Bien, ¿qué dice la Biblia? He hablado solo de algunas formas de interpretación del Génesis, ¿sí? Hay otras teorías, pero pues quise sacar algunas más puntuales. Ahora, hablemos de lo que, sigamos hablando del Génesis. El primer día se crea la luz, ¿no? Así que hubo luz y oscuridad el primer día. Entonces, no puede ser día 24 horas porque la luz que conocemos la da el sol y el sol tenía que ser, y las estrellas que dan luz tenían que ser creadas y ordenadas por Dios. El segundo día, Dios crea cielo y aguas, separa los cielos de las aguas. Ahora, hay que entender algo muy importante para hablar de la creación, que es que el escritor, los que escribieron Génesis, o el autor, los que escribieron, porque no fue solamente Moisés, los que escribieron Génesis están narrando desde el punto de vista humano. Ellos están desde la tierra y desde la tierra están describiendo la creación. Entonces, desde el punto de vista terrestre. Esto es muy importante porque digamos que el escritor de Génesis se para ahí en un monte y mira al cielo y ve que hay luz en el día
y oscuridad en la noche. Para él, eso es la separación de la luz y la oscuridad, que empiece a darse el día de 24 horas, que hay una separación. Luego se para en una playa y ve que hay una división entre el mar y la tierra. Entonces el segundo día. Y vean al horizonte. No, el tercer día, el mar y la tierra. El segundo día, ve al horizonte y ve que hay una separación entre el mar, allá a la orilla, el fondo del mar, allá a lo profundo del horizonte del mar y el cielo. Entonces él dice, y como yo veo esto, pues Dios tuvo que hacer eso también, separar el cielo de las aguas. Y ve la división, la playa, la separación del mar y la tierra. Entonces, esta creación está siendo narrada desde el punto de vista del humano que está recibiendo esa revelación, porque Dios tiene que hablar en el lenguaje humano, ¿sí? Dios dice, ¿cómo le explico al ser humano que yo soy el creador? ¿Cómo le explico? Me toca hacerme entender y que el humano es el intérprete, el que escribe el Génesis, está interpretando la obra que Dios hizo. Entonces él la está interpretando así desde su punto de vista, desde el Génesis, desde la óptica de un terrestre, una persona. Bien, el cuarto día dice, habla del sol, la luna y las estrellas. Si nos damos cuenta, todo está desde acá, desde la tierra que vemos, el sol, la luna y las estrellas, porque es Dios revelando y revelándole al autor de Génesis, y el autor debe decir, bueno, ¿cómo explico todo esto? ¿Cómo hago? Pues él no ha viajado al espacio, él no ha ido a la luna, él no ha salido del planeta, y si Dios se lo dijera, pues no lo entendería porque no conoce. ¿Cómo describiría algo que no conoce todavía? Entonces, por eso se escribe desde el punto de vista terrestre. El sol, la luna, las estrellas, para regir sobre el día y la noche, para dar origen a las estaciones, ¿sí? Señalar los días y los años, los tiempos terrestres, nuevamente. Hasta ahí no había día terrestre. Entonces, si es día de 24 horas, hasta el cuarto día no hay día de 24 horas. Es hasta el cuarto día que ya surge porque se narra, se habla de ver la luna y de ver el sol gracias a la rotación de la Tierra. El quinto día, los peces y aves para llenar las aguas y el cielo. Y entonces una cosa va con la otra, ¿no? Para llenar, en los primeros 3 días se crean los espacios para ser habitados, por decirlo así, desde el punto de vista terrestre. El cielo. Entonces se separó aguas del cielo en el segundo día y el cielo es habitado por las aves y el agua por los peces, que se da al quinto día. El sexto día, la tierra, porque el mar es el agua del tercer día. Entonces la tierra habitada por los animales para llenar la tierra, el hombre y la mujer para cuidar la tierra y tener comunión con Dios y señorear sobre el planeta. Si vemos esta narración del Génesis, es solo referente al planeta Tierra, no nos habla de otros planetas, no nos habla de Júpiter, de Marte, no nos habla de nada más porque es el punto de vista de un terrícola, de alguien que está recibiendo esa revelación y tiene que darla a conocer de alguna manera en su época. Entonces dice que el séptimo día Dios descansó y declaró que todo lo que había hecho era muy bueno, era bueno.
Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahí ya termina. ¿Qué podemos concluir de la creación? ¿Qué podríamos creer o cómo podríamos organizar este pensamiento de la creación? Cada teoría que vimos sobre la creación tiene algo de cierto, de acertado. Primero, no, la narración de Génesis es desde el punto de vista del ser humano. Él lo que puede narrar y lo que puede entender en esa época en la que se escribió Génesis es lo que quedó en la Biblia. Por eso no hay muchos detalles. Segundo, el tiempo de la creación, no lo podemos, tiempo exacto de la creación, la Biblia no lo dice. Solo habla de fases de tiempo, primer día, segundo día, pero el tiempo exacto no se sabe ni se sabrá. ¿Cuánto duró? No se sabe ni se sabrá. Tercero, en cuanto a Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al hablar de ese primer versículo, Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra, habla de la creación fuera del planeta. Los planetas, las galaxias, los soles, las estrellas, todo lo que está fuera del planeta. Porque en el versículo 2 se va a hablar desde el punto de vista terrestre, desde aquí de lo referente a este planeta nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice si los creó desordenados, con vida inteligente o sin vida inteligente. Creó el universo. Cielos y la tierra se puede traducir como el universo. Ahora, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese término desordenado y vacío no es que estaba mal, es que empieza Dios y crea el planeta y posteriormente estaba desordenado y vacío. Posteriormente Dios va a empezar a darle vida a ese planeta, pero no quiere decir que Dios la embarró o que vino a Satanás y tuvo el poder suficiente como para destruir la creación que Dios hizo. Satanás no le fue entregado ese poder. No lo podría hacer porque Satanás es simplemente un ángel caído, nada más. No puede crear Satanás, aunque pueda destruir parcialmente, pero no puede llegar hasta allá, porque todo lo que Dios creó es bueno, fue bueno. Entonces, Dios crea los cielos y la tierra, habla de los planetas, el universo, y la tierra sigue ahora narrándose cómo se siguió creando la tierra. O sea, es un tiempo continuo. No quiere decir que como la tierra estaba desordenada y vacía, Dios creó algo mal, porque todo Dios lo creó y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, se repite. Entonces, crea Dios la tierra y simplemente pone vida, organiza la vida en el planeta. ¿Cuánto tiempo? Tampoco el hombre lo sabe a ciencia cierta. Todo esto es para llevarnos a que hay un creador, pero Génesis no es, no es específico con los detalles de la creación, porque en la época en la que Dios revela el Génesis, el escritor eh, pues se vio colgado porque no habían avances tecnológicos, no se podían describir muchas cosas como se pudieran describir hoy en día. Bien, entonces eso podemos hablar de Génesis. Aquí hay una bibliografía que he usado de varios libros.
La datación por carbono 14 refuta la Biblia. Es un libro de Mike Ridley. Son científicos, es un científico, un hombre, son estos hombres con bastante conocimiento, estudiados. Las 7 razones por las que no se debe aceptar millones de años, por el doctor Terry Montenson. Bueno, no lo pronuncio en inglés porque no lo domino. La evolución, realidad o ficción, es otro, es un video también, es un video muy bueno. El hombre simio, separando los hechos de la ficción. Ahí es un libro excelente. Hay varios autores, varios científicos. Entre todos se pusieron de acuerdo y escribieron este libro. Varios científicos cristianos o bueno, que algunos no creen en la evolución, se unieron y escribieron este libro. Y estos libros sí no son promulgados, estos libros sí no los piden en las universidades, estos libros sí no, como lo dice este libro excelente, El hombre simio. Y hay otro libro muy bueno, La mentira, también por pensadores y gente muy estudiada en el tema, que habla sobre la evolución y los millones de años. Bueno, preguntas. Ok. A ver, comentarios, preguntas. Mi hermano Silvio. No, yo estoy escuchando, pero pues no tenía la verdad el conocimiento. eh, digamos que solamente me hacía una idea de cómo era eso, o sea, con respecto a lo que decía la Biblia del tiempo. O sea, en 6 días que Dios creó, el séptimo fue para descansar. Pero sí, yo en algún momento me pregunté como que, o sea, 6 días, ¿o a qué se refiere? Porque como sé que la Biblia también menciona que para Dios pues son, un día pueden ser 1000 años, pero 1000 años pueden convertirse en un día. Entonces, pues, pero no lo había tomado desde ese punto de vista y lo había traído a esta parte de la creación como tal. Entonces, pues ahora sí logro entender un poco más a qué se refiere, o pues que los tiempos posiblemente sean muchos, pero no sabemos con exactitud. Exacto. Entonces, la Biblia no se interesa en dar datos exactos. Simplemente el escritor hebreo dice, ¿cómo explico esto? ¿Cómo lo explico? Entonces usa esa poesía hebrea. Fue la noche y la mañana del primer día, y fue la noche y la mañana del segundo día, y vio Dios que todo era bueno. Todo eso que se repite en Génesis es poesía hebrea, para que de alguna manera el pobre humano que estaba recibiendo semejante revelación, de alguna forma, según su cultura y su conocimiento de la época, pudiera describirlo de alguna forma, pero no hay datos específicos. Pudo haber sido en un segundo, ¿por qué no? Dios es Dios, ¿no? Y hubiese podido hacer todo en un segundo o en miles de años, no sabemos. Entonces, decir que la Tierra tiene miles de años o millones de años o algo, la Biblia no lo dice y no podríamos afirmarlo, como dice mi hermano. Pero sí sabemos que no es día de 24 horas. Eso sí podríamos tenerlo claro por la literatura hebrea, la interpretación hebrea, y porque los primeros días ni siquiera estaba el sol. ¿Cómo va a haber día o noche si ni siquiera estaba organizado el sol y todo esto? Entonces, muy bien, por ese lado. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo sobre este tema? Bueno, Bueno, hermana yo Gloria. sí, bueno, yo tenía digamos que una apreciación sobre esto, y es que de todas maneras uno se pone a mirar todas las
digamos, las teorías que hay, ¿no? Y de cierta manera en lo único que se pueden conectar es en que hay unos vacíos y en esos vacíos la única respuesta es Dios, ¿no? Porque muchos, bueno, a su manera, eh, quieren hacer ver la creación como algo científico, como algo como creado, ¿no? No por Dios, sino como algo que pasó así sin saber por qué. Pero en esos vacíos que uno encuentra, en esos huecos que se encuentran ahí donde no tienen razón, donde no saben cómo unir esos vacíos, es donde vemos que es Dios el que está actuando. Igual Ujú. no llegan a un acuerdo, ¿no? Todas se, si fuera cierto lo de la evolución, todas las teorías tendrían digamos, un enlace de alguna manera, ¿no? Todas, una uniría a la otra, pero no habrían diferentes conceptos, no habrían diferentes conceptos sobre esto. De definitiva, pues, como dice la palabra del Señor, hay misterios que el Señor nos revela y hay cosas que Él tiene para Él, ¿no? Que Él guarda para Él. Son secretos que son los secretos de Dios, los que Él guarda para Él. Otros no son revelados. Y pues si el Señor ha guardado ese tiempo de la creación y todas esas cosas, son sus secretos y en algún tiempo, en algún momento, o las revelará o bueno, ahí seguiremos creyendo a la palabra y a lo que el Señor nos ha hablado, ¿no? A través de ella. Así es. Eh, eh, yo creo que el que nos podría también dar respuesta sería Moisés o aquella persona que Dios le reveló esto, porque él diría, cómo explicarlo en esa época? ¿Cómo explicar esa revelación? Y la forma en la que pudo fue escribiendo así como quedó Génesis, pero era otra cultura, era otra forma de pensar, desde su cosmovisión, desde el planeta, pues él lo narra así, pero no podría explicarlo de otra manera el que escribió Génesis, porque era otra época. Ahora, cosas puntuales que sí hay que concluir es importantes es lo del ancestro común. No, la Biblia lo descarta, no puede darse. O sea, hay cosas que sí la Biblia nos deja claro. Para aquellos que quieren congraciar la evolución con la creación, Dios no trabaja en ensayo y error. Dios no dijo, uy, este muñequito me quedó mal, hagamos otro. Y ahí salió el mico, porque el mico es como un ensayo de Dios para tratar de hacer el hombre, ser humano. No, Dios lo que creó, creó, ¿sí? Y lo hizo bien. Entonces, cuando hablan de un ancestro común, están negando la existencia de Adán, que fue el primer hombre, y de Adán y Eva. Es más, la misma genética dice que el primer hombre, el original, fue el mejor hombre, la mejor raza, el original, porque como ya vimos, la evolución no existe, se desevoluciona, por decirlo así. Se va dañando la raza. Matusalén vivió 930 años, pero ahora vivimos 90, 90, 80, 90 años. Entonces, vea, de 900 a 90 años hay una decadencia en la raza. Entonces, ¿cómo sería el primer hombre, el original? Adán, un superhombre, pudo ser un superhombre. Entonces, decir que el primer hombre no fue un superhombre, sino fue un miquito, es incoherente con todo lo que la ciencia y la genética nos ha enseñado y lo que dice la Biblia también. Creó Dios a Adán, su obra maestra, un superhombre que podía vivir eternamente. Imagínense cómo sería ese hombre que podía vivir, si no es por el pecado, Adán nunca muere.
viviría eternamente, porque hay varios principios que son inaludibles, lo que es la entrada de la muerte por culpa del pecado. ¿Sí? Hay cosas en Génesis que son simbólicas y hay que mirarlas, pero hay otros principios que sí son veraces, que sí la Biblia los quiso enseñar y no los quiso decir. Entonces, el ancestro común no va. El tiempo de los días de la creación, ese sí es incierto y solamente Dios, como dice mi hermana Gloria, en sus misterios nos los dirán. El pecado de Adán y por culpa del pecado entrar la muerte, empezar la muerte en la tierra, en los seres vivos, en los animales, en la tierra y en los humanos, eso sí va, eso sí el Señor nos lo quiso enseñar y lo reveló. Y entonces el ancestro común no es. Fue un superhombre, Adán, y una supermujer, Eva, que ojalá los podamos conocer cómo eran, por ahí de 2 metros, 3 metros, quién sabe, porque los dinosaurios eran grandes, pero en igual proporción los seres humanos también, me imagino, grandes y con el tiempo nos hemos ido achicando, ¿sí? Y la raza se ha ido degenerando. Hablando de biológicamente. Entonces, quién sabe cómo sería Super Adán y Super Eva. Quién sabe cómo han debido ser. Pero no fue que Dios creó un miquito no, Él creó lo mejor, el mejor hombre. Todo lo que Dios hizo fue bueno. El mejor hombre y la mejor mujer, Adán y Eva, y de ahí para allá venimos nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta, aclaración, comentario antes de terminar? Hoy es su última clase. No, señor. Ok. No, Listo. señor. No, pastor, está claro. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces terminamos este tema.